Hola cocinillas, mirad lo que tenemos hoy en Helping Cocina. Croquetas de crema de cabrales y nueces. Una delicia que comeremos con esta mermelada de pimientos y tomate. Vamos con el paso a paso. Muy bien, cocinilla, ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. Vamos a echar el aceite, vamos a poner la cebollita bien picadita. Y esto vamos a dejar que doren, como cuando hacemos cebolla caramelizada. Vamos a ponerle un pelín de sal y la vamos a dejar ahí que pochen y que se caramelicen un poco. Mirad cómo está de doradita la mantequilla para hacer el roux. Vamos a agregar la harina. Vamos a cocinarla unos minutos para que luego no sepa harina cruda, que tome un color tostadito. Un poquito de paciencia con esto, pero la verdad que el secreto de la croqueta reside en cocinar bien la harina. Bueno, uno de los secretos. Vamos a ir agregándole la leche caliente. Esta es la crema de queso de cabrales, ¿vale? Yo le pongo esta cantidad. Os la dejo como siempre al principio del vídeo y en la cajita de descripción. Vosotros ya, si os gusta más fuerte, le ponéis más. Vamos a hacer que se derrita, que se integre. Vamos a agregarle también este jamoncito. Ya veréis qué cosa más rica. Al final ya verificamos de sal, porque ya veis que lleva el queso, lleva el jamón, nos falta el toque de la nuez, que es ideal para este queso. Mirad qué suave que ha quedado la crema. Nos queda ponerle la nuez moscada. Si queréis ponerle pimienta también, pero recordad que el queso pica, ¿vale? El queso cabrales de por sí ya pica, así que yo en este caso no le voy a poner pimienta. Por último, las nueces, que digo que es el puntito que le da con el queso. Tenemos la masa de nuestras croquetas terminada. Verificamos de sal y ya está. Vamos a rectificar de sal. Vamos a poner en un tupper. Mira, se despega sola. Qué bien huele lo del queso. Ya veréis qué delicia con la cebollita caramelizada, el jamoncito. Esto es una delicia. Vale, vamos a ponerle un papel film al contacto con la masa para que no forme costra. Y cuando enfríe, tapamos y llevamos a la nevera. Vale, ya la hemos tenido reposando. Vamos a ir armándolas y pasándolas primero por harina. Las voy a hacer pequeñitas esta vez. Después la vamos a pasar por huevo batido. Y por último por panko y este crujiente que viene de pan rallado y copos, ¿vale? Por lo que tengáis o queráis. Mirad, es una masa súper cremosa con el queso que... Ay, mirad qué cremosidad. Con el queso de cabrales. Bueno, en este caso crema de queso cabrales.
Vamos un punto más allá. Está, madre mía, esa crema deliciosa para hacer canapés, para hacer tostaditas. Ahora la vamos a pasar por harina y vamos a ir haciéndolo unas bolitas. Y al huevo batido. Ya sabéis que esto no tiene más misterio. La vamos a pasar por el huevo batido. Escurrimos bien y al pan. Aquí le damos nuevamente la forma redondita y que nos quede así la croqueta. Mirad cómo van quedando. Luego os diré la cantidad que salen, ¿vale? Yo lo que hago ahora es meterlas en el congelador, ¿vale? Unos 15 minutitos para que se haga una costrita, ¿vale? Porque son súper cremosas, mirad, en el congelador y las frío. Ya sabéis que tenéis que poner el aceite a unos 175, 180, ¿vale? Vamos a preparar con papel absorbente. Mirad qué bonitas. Vamos a ir sacándolas a papel absorbente. Mirad eso. Así con todas. Aquí tengo una mermelada de pimiento y tomate que hice. Tenéis la receta en el canal. Vamos a hacerle una camita para nuestras croquetas. Ahí vamos a ir poniendo las croquetas. Están de 10, ¿eh? Y esto directamente a servir y a disfrutar. Le vamos a poner una ramita verde y mirad eso. Mirad esa delicia. Así que espero que os haya gustado. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete aquí abajo, te llevará un segundo y me estarás apoyando. Dadle a la campanita y YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós. Quiero que veáis el interior. Mirad, mirad eso. Delicioso.